Bienvenidos amigos a un nuevo video. Me encuentro en Varsovia y estoy justo afuera, justo por llegar al Museo del Vodka Polaco. Así es, así como en México tenemos el Museo del Tequila y del Mezcal allá en Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, aquí en Polonia, en Varsovia, tenemos el Museo del Vodka. En México tenemos varios tipos de tequilas. Hay unos tequilas que bebemos solos y otros tequilas para coctelería. Recordemos que el vodka es una de las bebidas preferidas para la coctelería y de hecho es así como se acostumbra a beber allá en México. Vodka con jugo de naranja, por ejemplo. Así que cuando llegué a Polonia ya hace 7 años y fui a una fiesta, vi que las personas tomaban el vodka pero en chupitos, en caballitos, en shots, seguido de un trago de agua o de jugo para quitar el mal sabor de boca. Para mí obviamente fue un shock completo, no sabía ni qué hacer, pero al país al que fueres, haz lo que vieres. Y después de 7 años de vivir aquí en Polonia me pregunto, ¿cómo se debe de beber correctamente el vodka? ¿Hay alguna forma correcta o no correcta de hacerlo? ¿Y cuáles son algunos de los errores comunes que hacemos las personas o que hacen las personas cuando se bebe? A mí, por ejemplo, mis amigos me dijeron que el vodka se debe de poner en el congelador para disminuir un poco el sabor y que no te sepa tan feo. ¿Será correcto? No lo sé, pero hoy lo vamos a aclarar con nuestros amigos del Museo del Vodka. Y ya llegamos, ya estoy aquí. Entonces vamos a ver qué nos dicen los expertos. Miały się, była to taka barterowa wymiana. Oni nam telewizory, my im samochód wódki. Oni nam meble, my im samochód wódki. W Polsce to nie ma znaczenia. Wykształcenie kobiety i mężczyźni otrzymują takie same i otrzymują w pracy takie same szanse. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encuentro aquí ya en el Museo del Vodka Polaco. Me encuentro aquí con Agnieszka. Buenos días. Muy buenos días, Agnieszka. Muchas gracias por darme la oportunidad. Tú vas a ser el día de hoy nuestro guía y nos vas a desmentir algunas cosas, bueno, nos va a educar sobre algunas cosas que hacemos con el vodka que no se deberían de hacer. Entonces, la pregunta que todos queremos saber, ¿el vodka es ruso o es polaco? Vale, no es una pregunta fácil, tenemos que decir, porque no podemos decir con certeza que es polaco. Claro que queremos decirlo, claro que nos gustaría decir lo que es el vodka polaco, el vodka primero, pero no podemos decir con certitud. Lo que sabemos es que todo empezó en la península ibérica, lo vemos aquí, y que en el siglo XVI el arte de la destilación vino aquí, a Polonia. Pero no sabemos qué pasó en el mismo tiempo en la Rusia. Bueno, pues... Pero lo que puedo decirte es que la palabra vodka fue utilizada por la primera vez aquí en Polonia en 1405. Pero el significado fue totalmente diferente porque inicialmente fue como solo un poquito depósito de agua, porque ¿sabes qué es agua en polaco? Woda. Entonces, woda y algo más pequeño es wódka. Okay, como pequeña agüita. Es eso. Okay, muy interesante, muy interesante. Yo, por ejemplo, antes de ir a una fiesta, a una reunión familiar, voy al supermercado y veo diferentes tipos de vodka. Por ejemplo, veo vodkas que están hechos de patata, ziemniaki, y unos que están hechos de cebadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna? Vale, en realidad hay muchas diferencias. No todos los vodkas están los mismos. Hay sabores diferentes. En realidad todos los sabores son diferentes. Lo que puedo decirte es que tienes que probar. En realidad, porque a veces cuando hacemos una degustación, y hay una degustación aquí en nuestro museo al fin del tour, cada persona dice algo diferente. En realidad, entonces el trigo, el centeno, las patatas, todos los sabores diferentes se le nota. Ok. ¿Y hay alguna diferencia en calidad? ¿Uno es mejor que el otro? ¿El de patatas es mejor o...?
No diría eso. Lo que podemos decir, por supuesto, es que el vodka polaco es el vodka muy bueno y es el Museo del Vodka Polaco aquí. ¿Y qué es el vodka polaco? ¿Lo sabes ya? No, todavía no. Para eso vine aquí. Perfecto. Entonces, el vodka polaco es una indicación geográfica protegida. Entonces, hay una definición bien clara con muchos requisitos que un vodka tiene que cumplir para ser el vodka polaco. Entonces, tiene que ser producida de los cereales tradicionales polacos, de las patatas cultivados aquí, cereales o patatas cultivados aquí en Polonia. Todo el proceso de producción tiene que ser aquí en Polonia también. Ok. So, como ves en algunos productos, polski produkt, así tal cual. Eso es. Entonces, ¿cómo encontrar el vodka polaco? Tenemos que buscar en la botella Polish vodka, polska vodka, vodka polaco. Okay. Entonces puede haber vodkas, por ejemplo, producidos en México, pero nunca se van a poder llamar o tener en la etiqueta Polish vodka. No. Ok. Qué interesante. Y lo siento por ustedes por la degustación, que no están aquí, se lo perdieron, deben de venir a visitar. Una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, es que todas las personas, todos los polacos, meten el vodka al congelador para que se le quite el mal sabor de vodka o que no te sepa tan mal. ¿Está bien hacerlo? ¿No está bien hacerlo? Vale, es lo que se hace. Se hace mucho aquí, pero la temperatura que recomendamos para beber el vodka es de 6 a 8 8 grados. 8 grados, gracias. A 8 grados, entonces no congelador, no deberíamos congelarlo porque pierde todo el sabor. Entonces lo hacemos, vale, lo perdemos todo. O sea, no tiene sentido. O sea, el vodka sí tiene un sabor, no solamente es alcohol. Ok, bueno, ya saben, no lo metan al congelador, por favor. ¿A la nevera? Sí, claro. Vale, me parece que no pensamos tanto en la calidad del vodka. Pensamos que todos los vodkas son los mismos, entonces no tiene importancia lo que vamos a comprar. Ok. ¿Hay alguna manera correcta de beber el vodka? Ya sabemos de la temperatura. Para la cerveza hay tipos de vaso, para el whisky hay tipos de vaso. ¿Para el vodka hay alguno? No tanto, para la degustación sí. Un vaso de tulipano, pero para beber no, nosotros decimos que puedes beber como te gusta. Okay. Lo más importante es de beber responsable, claro. Pero si beban, no manejen, por favor. Sí, pero si te gusta beber de vasos más grandes, más pequeños, eso depende de ti. Ok, entonces, recapitulando, solamente para la degustación un vaso en forma de tulipán. Sí. Un shot. No se vayan a comprar un vaso grande. No. Un vaso pequeño, un shot, caballito en forma de tulipán. Sí. Y para la degustación bebemos un poquito menos que normalmente. Ok. Así como si fuera café, que solamente... Eso es. Ok. Muy bien. ¿Hay algún vodka que sea considerado el mejor? ¿O uno que sea el peor? ¿O nos podrías recomendar tú algún vodka? Claro. Otra vez eso depende. Eso depende de tu sabor, eso depende de lo que te gusta, porque aquí degustamos 3 vodkas. Degustamos Wyborowa, Ostoja y Luksusowa, que son los vodkas de patatas, de centeno, de trigo. Y para mí, todos los vodkas son buenos, claro. Eso depende para qué quieres tus vodkas también, porque para mí, para los chupitos, Luksusowa. Entonces el vodka de las patatas está la mejor. Para los cócteles más dulces, Ostoja. Entonces el vodka del trigo. Y para algo como Bloody Mary o algo así, Wyborowa. Entonces todo depende en realidad de lo que quieras.
Ok. Pero ese es muy buen consejo, porque sí puede cambiar mucho el sabor de Totalmente. de tu trago. Muchas gracias. Qué bueno, anótenlo por favor. Eso ha sido todo por el día de hoy, de toda la información. Si quieren saber más, hay un montón de información que saber, muchas cosas muy curiosas también que van a aprender aquí en el Museo del Vodka. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, mi placer. Muchas gracias al Museo del Vodka Polaco por permitirme venir aquí. ¿Y dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere pedir una guía en español, ¿solamente estás tú? ¿Hay otra persona? Sí, hay un otro guía hispanohablante, entonces podéis llamarnos para Reservar. Eso es, gracias. Sí. Para reservar su tour. Cuando vengan al tour, ¿qué es lo que van a aprender aparte de la degustación? No es solo la degustación. Vale, el tour dura como 70 minutos, entonces aquí podemos aprender un poco de la historia, de los productos, algunas curiosidades sobre el vodka polaco, cómo se produce en realidad todo el proceso. Es muy interesante. Al final tenemos también algunas botellas interesantes. Sí. Ya se las pongo ahora en pantalla y me he encontrado uno de los vodkas más antiguos desde 1700. ¿Y has visto la botella de México? ¿Qué? No, pero ahora voy para allá. Me habían comentado que se puede organizar algo aquí, por ejemplo, si para unos cursos, algo. Sí, claro, tenemos Academia de Vodka también. Interesante. Sí, podemos aprender a hacer cócteles también. Podemos aprender a hacer food sharing, entonces como comer y beber en el mismo tiempo. Sí, podemos reservar no todo el museo, pero algunos lugares aquí también para una fiesta, ¿por qué no? Una fiesta en el Museo del Vodka. ¿Y qué van a dar de beber? Tienes que ver. Cerveza. No. Vodka, claro. Tequila. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, les voy a dejar toda la información donde está, horarios en la descripción en el video. Y nos vemos en el siguiente video. Los invitamos, vengan al museo, por favor. Se los juro, les va a cambiar la perspectiva que tienen del vodka. Nos vemos en el siguiente video. Soy Eder. Hasta luego. Muchas gracias.